Atención, porque tenemos un cambio que podría cambiarlo todo en este Gran Premio de Qatar. Mínimo lo va a cambiar hoy, porque ya de por sí la estructura del día de hoy va a cambiar, pero es que además podría perjudicar a mañana. Bueno, hay una cosa que seguro que va a cambiarlo ya lo que va a ser el desarrollo de este fin de semana, porque se cambian los límites de pista en dos curvas en específico, pero es que además podría haber más cambios. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues todo esto ha sido un comunicado de la FIA que han sacado, un comunicado que no esperábamos y, como digo, mínimo para hoy ya cambia muchísimo y podría llegar a cambiarlo para mañana. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto va a ser un vídeo muy breve que tenemos que comentaros, pero es que ha salido esta noticia y por supuesto os lo tenemos que comentar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué podría cambiar todo el fin de semana después de esta noticia que os tenemos que comentar? Bueno, pues es que la FIA ha detectado daños en los neumáticos tras los entrenamientos libres 1 que tuvimos en el día de ayer. En gran parte esto ha sido debido a los pianos, a algo que ya habíamos hablado en este canal porque son unos pianos muy diferentes a los habituales. Se ha intentado remodelar, ya hubo quejas en 2021 sobre ellos, se han intentado remodelar un poco, mientras que además se ha hecho todo ese reasfaltado que os hemos comentado en Losail, pero ha seguido habiendo esos problemas. Ya os habíamos avisado en el canal que este circuito era crucial tener una buena gestión del neumático y una buena gestión de los componentes. Tsunoda ya avisó hace unos días que este era un circuito que iba a ser matador para los suelos y los ingenieros ya estaban revisándolo y todo tenía que ver sobre todo por esos pianos. Con los neumáticos en 2021 hubo varios pinchazos, sobre todo los más destacados, el de Bottas y el de Lando Norris, acabando la carrera de Bottas y Norris teniendo algo de suerte porque su pinchazo fue en el tercer sector y pudiendo hacer un cambio de neumáticos. Vale, pues con todos esos cambios no parece haber sido solucionados y después de los datos recogidos en los entrenamientos libres 1 hace que la FIA tenga que actuar y tenga que hacer diferentes cambios. Para empezar, sobre todo, va a haber cambios en los límites de pista de las curvas 12 y 13 para así evitar esos pianos y para no tener ese tipo de problemas. Pero es que esto ya es lo que os hemos comentado, mínimo hoy lo cambia todo. Ya no solo que cambien esos límites de pista, que lo cambia todo para el resto del fin de semana, pero es que hoy, por hacer ese cambio, lo que va a pasar es que 10 minutos antes de la hora que estaba establecida, que daría comienzo la clasificación shootout, vamos a tener una mini práctica, solo 10 minutos. Es decir, ¿a qué hora? En horario español es a las 2:50, a las 3 menos 10, es decir, 10 minutos antes de lo que iba a ser esa clasificación, como estamos diciendo. Y además va a provocar que la clasificación shootout se retrase 20 minutos, es decir, a las 3:20 es cuando vamos a tener esa clasificación shootout. Todo esto para que los pilotos intenten familiarizarse lo máximo posible antes de llegar a esta sesión de clasificación con el nuevo trazado, porque con estos nuevos límites de pista cambia bastante y si ya fueron un problema en el día de ayer, hoy lo pueden también llegar a ser. Pero es que además tenemos una prueba de fuego para la FIA porque tenemos hoy la carrera sprint. Es decir, ¿qué es lo que es esta carrera sprint? Es una carrera mucho más corta, 100 kilómetros en lugar de los 300 y se va a rodar 19 vueltas a lo largo del circuito de Losail. Les viene genial. ¿Por qué? Porque si con estos cambios que han ocurrido en estos pianos, si con estos cambios en esos límites de pista no se solucionan y siguen habiendo estos daños extra en los neumáticos, estos daños que son mayores de los que la FIA pensaba en este trazado y hay peligros de pinchazo, lo que podría pasar, os recuerdo, la sprint son 19 vueltas, es una prueba genial que les va a venir porque si estos daños persisten, la FIA va a obligar, recalco ese obligar, a hacer stints en la carrera de 20 vueltas, es decir, no podrás hacer con ningún compuesto 21 vueltas, obligando por lo tanto a que vaya a ser una carrera de 3 paradas para todos los equipos, 3 compuestos de neumáticos diferentes que utilizarían todos los equipos el domingo si esto acaba ocurriendo. Además, perjudicando posiblemente el espectáculo porque no habría ningún piloto ni ningún equipo que intente quizá ir a 2 paradas jugándosela el hecho de que a lo mejor pueda llegar a tener penalización y pueda llegar a pinchar, pero no habrá nadie que lo pueda llegar a probar porque estarán obligados a hacer o a usar esos 3 compuestos de neumáticos mínimo diferentes.
Esta es la noticia, esto es lo que os teníamos que comentar, no hay más, hay muchas quejas por supuesto, pues sobre todo por el hecho de la obligación que puede llegar a haber para mañana, para la carrera con esos compuestos de neumáticos y cuántas vueltas pueden llegar a rodar, es lógico porque nos quita esa estrategia. También te digo que yo creo que aquí realmente no es culpa de esos neumáticos, fíjate, para una vez que te lo digo, sino simplemente es culpa de estar empeñados en viajar a un circuito que es de motos, y lo lleva diciendo, por ejemplo, lo dijo Carlos Sainz el jueves, este es un circuito de motos, este es un circuito que para clasificación es muy bueno y para conducirlo no está mal, pero es un circuito de motos y para carreras no sirve, y lo estamos viendo con esos neumáticos que no sirven y llevamos la gama casi más dura de compuestos de neumáticos, únicamente nos falta el C0, pero tampoco con el C0 se hubiera solucionado porque el problema no es la degradación, sino son esos pianos que para los neumáticos de Fórmula 1 pues se los cargan, y ya lo vimos con aquel Gran Premio de Qatar 2021 con el pinchazo de Bottas, con el pinchazo de Norris, y veremos ahora. Lo que quieren evitar es esa estampa, lo que quieren evitar es esos pinchazos. También te digo que a mí me parece mal, quiero decir, yo creo que ya haciendo el cambio ese de track limits me parece suficiente y un aviso para decir, oye, gestiona la carrera como quieras, pero si pinchas, por supuesto, sales perdiendo. Pero se quieren evitar esa estampa, se quieren evitar que lleguemos a ver pinchazos en carrera, y es lo que podría llegar a pasar. Lo puede cambiar todo y os contaremos todo lo que ocurra en esa mini sesión de prácticas y luego la clasificación. Os lo contaremos lo que ocurra en el día de hoy, y cualquier decisión que haya, si se obliga o no para mañana a hacer esos stints de máximo 20 vueltas, también, por supuesto, os lo contaremos en el canal. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos ahora sí, porque no estaba pensado este vídeo, nos vemos ya después cuando ocurra la clasificación shootout y quizá podamos llegar a saber un poco qué es lo que va a pasar en las siguientes carreras, aunque sobre todo esperamos a la sprint para saber qué es lo que decide la FIA de cara a mañana.